Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hoy en este video te quiero invitar a que me acompañes a preparar un limpiador multiusos que vamos a poder usar en diferentes cosas, en diferentes zonas de nuestro hogar. Es un limpiador en el que vamos a usar cenizas. En otros videos anteriores ya te he mostrado cómo usar la ceniza para preparar, por ejemplo, una lejía casera. Si no has visto el video, aquí te dejo el enlace. Bueno, comentaba esto de la ceniza porque me preguntan seguido en dónde conseguir la ceniza. Yo la ceniza la pido a un restaurante al que suelo ir y ellos cocinan los alimentos a la brasa, por lo cual tienen ceniza que desechan, no les cuesta nada regalarme un poquito, es por eso que le saco bastante provecho yo a la ceniza. Ahora he elaborado un limpiador con el que estoy contenta, me ha dado muy buenos resultados y te lo quiero compartir. Te voy a mostrar cómo lo utilizo en diferentes zonas, por ejemplo en la cocina y en algunas otras manchas que me había dado mucho trabajo de sacar. Espero que te guste. Vamos primero a elaborar el limpiador. Para eso, cúbrete las manos, protégete con unos guantes. Lo primero que haremos será poner a calentar media taza de agua, de ser posible, agua destilada. Añadimos la ceniza. La dejamos unos minutitos. Aparte, en media taza de agua fría vamos a disolver 2 cucharadas bien copeteadas de maicena o fécula de maíz, como tú le conozcas. Una vez que se ha disuelto la maicena, agregamos este líquido a la ceniza que esté hirviendo. Poco a poco irá espesando, no dejes de batir. Cuando notas que está espeso como si fuera una natilla, saca del fuego, apagas el fuego y lo retiramos para añadir el jabón líquido para platos, 50 mililitros. Y también vamos a agregar la piedra pómez, 2 cucharadas también bien copeteadas. Si no consigues la piedra pómez molida, puedes sustituirlo por bicarbonato de sodio. La piedra pómez que yo estoy usando es la que se utiliza para exfoliar la piel. Es muy suave, por lo cual no te preocupes que no rayará los muebles en que apliques el limpiador. Mezclamos muy bien para que se integren todos los ingredientes y enseguida envasamos. No lo tapes hasta que esté frío. Y listo, ya tenemos nuestro limpiador. Ahora vamos a ver cómo lo podemos usar. Aquí tengo esta mancha que me dejaron desde que hice las reformas de la casa. He intentado limpiarla usando diferentes productos y ninguno me ha dado resultado. Cubro la mancha, esta que parece ser de un pegamento muy fuerte y que, como te digo, no ha salido con nada. Pues cubro con el limpiador y lo dejo aquí un rato. Voy a ir revisando hasta que vea que se ha suavizado y sale. En uno de los armarios en donde guardo el aceite, tengo esta mancha que es grasa, es aceite que se ha derramado. También la vamos a limpiar.
Y los muebles de la cocina pues tienen manchas de abrir y cerrar con las manos que a veces las tenemos sucias y van quedando las huellas. Voy a mojar un trapito, le pongo un poco de limpiador, esto sí que no sea demasiado. Y después retiro con un trapito húmedo y bien exprimido, hasta que vea que no queda nada del producto. Como puedes ver, las manchas, todas estas huellitas han salido. Y también una cosa en la que me ha sorprendido el resultado es para limpiar el aluminio. Todos los marcos que tengo de aluminio y que estaban sucios también por la reforma y que había intentado limpiar con otras cosas y no salían estas manchitas, con este limpiador han salido. Pues ya has visto unos cuantos usos que le podemos dar a este limpiador. También limpié un poco de cobre que estaba sucio, nada, era un trocito muy pequeño, es por eso que ya ni lo grabé, solo hice la prueba y vi que el cobre quedó muy limpio, estaba negro y después recuperó ese tono cobrizo y brillante. Así si tienes algo que limpiar, pues ya sabes que este limpiador no te puede faltar en tu hogar. Si lo usas para alguna otra cosa diferente a la que yo te he mostrado aquí en el video, por favor, compártelo, déjalo saber aquí en la sección de comentarios. Espero que este video te haya gustado, pero sobre todo que te sea de ayuda y te facilite el trabajo en casa. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta la próxima.